Era niño y me gustaba ir a una juguetería para ver tras el escaparate los soldaditos de plomo alineados como en un batallón, desfilando con uniformes muy coloridos, además de otros juguetes. Ubicada en la avenida 1, casi esquina con la calle 8. Ahí me compraron, cuando tenía 7 años, un camión de circo pequeño con jaula cuyas rejas se levantaban para meter a los animales que venían incluidos. ¿Cómo me gustó ese juguete? Lo recuerdo como si fuera ayer. Para ser más exacto, mejor que ayer, porque algunos sucesos de la semana pasada no los recuerdo. Contigua a ese establecimiento se ubicaba la imprenta Trueba y ahí mismo una rotativa donde se imprimía el periódico El Mundo de la familia Arronis Báez. Lo poco que sé de la historia del periódico es que Otón Arronis Báez y Billy Scully fueron prácticamente el alma de la fundación del diario. Los primeros números no los recuerdo en detalle, pero pienso que en general causó una buena impresión y empezó a mejorar poco a poco. Estoy seguro que El Mundo contribuyó a la sociedad. Sus páginas fueron testigos del crecimiento de Córdoba. Juntos fueron evolucionando. Licenciado Ceballos. Después de un tiempo, se trasladaron a los bajos del edificio de La Latino, esquina Avenida 3 y calle 1, justo contraesquina del Palacio Municipal de Córdoba. El señor Arronis Báez obtuvo el doctorado de Filología en la Universidad de Madrid, mientras su hermana Amelia se encargaba de los negocios, imprenta y periódico. El mostrador de la imprenta era atendido por un señor de baja estatura y con lentes, de nombre Panchito. Posteriormente, el periódico creció y se cambiaron a su propio edificio en la Avenida 3, entre calles 11 y 13, quedándose la imprenta Trueba en la esquina de La Latino. El doctor se casó y formó su familia de 4 hijos. Los años transcurrieron y un grupo de inversionistas cordobeses se unieron para rescatar al equipo de béisbol Los Cafeteros de Córdoba, siendo campeones en 1972. Ese año surgió un periódico competencia del Mundo denominado Periódico 2001, propiedad de Chara Mansur y otros socios, que años más tarde, fusionado con Los Soles de la cadena García Balseca, quedaría con el nombre del Sol de Córdoba. En los años 70, El Mundo ya publicaba, aparte de en Córdoba, en Tehuacán, Poza Rica y La Cuenca. Aquí unos eran diarios y otros semanales. Fue en 1978, a mi regreso de Europa, escribí varios gastando zapatos sobre ese largo viaje. Y luego de presentar mi examen profesional, cuando mi amigo Paco Orbeso Hernández me consiguió una cita con el doctor Otón Arronis Báez, en su casa localizada cerca del Hospital Inglés en la Ciudad de México. En esa cita me ofreció ser el gerente administrativo de la cadena de periódicos El Mundo, en la oficina matriz de la ciudad de Córdoba. Aquí
se imprimían el Diario de Córdoba y el Semanario de la Cuenca del Papaloapa. Contaba con una rotativa, unos rodillos enormes por los que pasan los periódicos recién impresos a una velocidad vertiginosa. Las oficinas de los periodistas, las de los editorialistas, así como las de publicidad. Ahí llegaban en la tarde a entregar sus notas los reporteros que circulaban por la calle. Estas pasaban por los linotipos, que son los que permitieron la industrialización de la prensa escrita. Una caja donde se acomodaban los tipos, componían letra por letra, cada línea hasta formar una sola pieza. El operador se sentaba durante varias horas frente al teclado, donde se iba armando el contenido sobre placas como si fuera un pequeño humano. Le ponían las cabezas, los títulos y los pies a las fotografías, de acuerdo con el espacio y el pase o varios pases, se indicaba dónde continuaba la información con la leyenda: sigue en la página. Luego se subían las planas formadas al área de fotografía a quemar las láminas, instaladas en unos enormes rodillos, ya con el formato del periódico normal que conocemos, aunque para el semanario salían en formato tabloide, con dimensiones menores a las ordinarias que contiene fotograbados informativos. El proceso final de impresión era espectacular, utilizando unos rollos gigantes de papel que se obtenían de la empresa Pipsa, distribuidora del papel procedentes de la Ciudad de México. Continuaba el trabajo nocturno por varias horas para que por la mañana el diario saliera como si fuera un pan sacado del horno, para ser repartido por los voceadores que con voces chillonas gritaban por las calles a puntos claves de la ciudad: ¡el mundo! ¡Mundo! Antes, los voceadores de noticias eran los verdaderos dueños de la mañana, ya que eran ellos quienes daban inicio al día gritando por toda la localidad las noticias más relevantes, no solo de la ciudad o país, sino de todo el mundo. Solamente se les permitía gritar los títulos de las noticias. Su voz se fue disipando y aunque hoy ya no escuchamos su peculiar clamor, los voceadores se posicionan como uno de los gremios más antiguos, respetados e importantes de esta población. Entre los columnistas del Mundo en esos años estaban don Rubén Calatayud, Gilberto Orozco, Juan Apodaca en Sociales, Tomás Setién en Deportes, Paco Andrade y Coria, fotógrafos. Un día, estando en su casa de Córdoba, llegó a la oficina del periódico el doctor Arronis y me mandó a llamar. Necesito que vaya a la frontera de Laredo, Texas, a recoger el equipo nuevo para imprimir el periódico. Tomé el avión a Nuevo Laredo. Hice los trámites necesarios con el agente aduanal y realicé las diligencias pertinentes para que salieran a Córdoba las nuevas y flamantes rotativas para que el periódico contara con la tecnología de punta de aquella época.
un vuelco de 180 grados, ya que ahora los trabajadores, algunos renuentes al cambio, en vez de sentarse al fondo con sus lámparas para corregir aquellas cajas, cambiarían su trabajo manual por el automatizado de las computadoras. El cambio nunca es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es. Buda, filósofo. A raíz de aquello, hubo rostros nuevos, principalmente de jóvenes, que se integraron al mundo. Fue muy gratificante ver a mi regreso la cara de felicidad del doctor Arronis. Licenciado, comentó, finalmente se hizo realidad un sueño con este equipo moderno para el periódico. Reitero que fue en el año 1978. Personal como el director editorial Guillermo Scully, Berlín de publicidad, José Vaquero en producción, expresaban emoción por esa moderna y radical variación en el diario. Yo lo guardo como un hecho relevante en mis inicios profesionales, joven y con la cabeza llena de ilusiones. El doctor Arronis contaba con un grupo de amigos cercanos dentro de la sociedad cordobesa. Siempre tendré presente el excelente trato que recibí tanto de él como de su esposa, la señora Clementina Huerta. Ellos, como relaté, tuvieron 4 hijos: Mónica, Raúl, Marisol y Julia. Asimismo, su hermana Amelia tuvo una hija, María Eugenia Barquero Arronis, esposa entonces de mi compañero y amigo, repito, Francisco Orbeso Hernández, de cuyo matrimonio nació Yara Guadalupe Orbeso Vaquero. Vienen a mi memoria pasajes interesantes como el famoso sorteo anual que hacía El Mundo a sus suscriptores, con muy buenos premios como autos y hasta casas habitación. Igualmente, cuando tenía la oportunidad de platicar con los reporteros sobre la información que recababan, toda clase de temas, interesantes unos, peliagudos y espinosos otros. Un mundo con muchas aristas dentro del mundo, que aportó un importante caudal de experiencias y conocimiento a mi ámbito profesional y laboral. Y los reportajes aparecían todas las mañanas y diariamente un sorprendente suceso a publicar. Me tocó cuando sucedió el incendio que devastó la fábrica de aceites Patrona. Noticia a 8 columnas que acaparó la atención total por varios días de El Mundo. Periódico El Mundo, se incendió la Patrona. Y así, cada día una primicia, una novedad que dar, una noticia que pregonar por las calles. Largo era el camino de las noticias para llegar a las manos de los lectores en décadas pasadas. Desde los reporteros que recorrían por toda la ciudad, sin más que una libreta y su cámara, hasta los técnicos que daban forma al periódico y a los voceros que lo repartían. Nayeli Reyes Castro. El Mundo. El Mundo.